Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe Puga Ramos, estudio la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno. El texto que vamos a analizar es Los tribunales y la erosión judicial de la democracia en América Latina, de la autora Aguiar Aguilar Azul, 2003. La erosión de la democracia es el proceso actual y más peligroso por el que los líderes políticos, que la autora llama aspirantes a autócratas, debilitan las instituciones democráticas. A diferencia de los viejos golpes de Estado militares, esta es una subversión lenta, gradual y sobre todo legalista. El objetivo de estos líderes no es romper la ley de golpe, sino pues manipularla para quitarse los contrapesos y permanecer en el poder, manteniendo una fachada de que el país sigue siendo una democracia. La autora se centra en cómo se atacan los pilares de la democracia, que serían las elecciones, los derechos liberales que conlleva la expresión y asociación y el Estado de Derecho. Los tribunales son el principal objetivo porque son la pieza que puede invalidar cualquier acción antidemocrática. Una vez que la Corte es controlada, se convierte en un instrumento de legalización de la subversión. La autora identifica 3 estrategias que interactúan entre sí y que utilizan los líderes para doblegar el poder judicial. El primero son los ataques públicos al poder judicial. Es el primer paso retórico, el ejecutivo usa el púlpito para deslegitimar a los jueces, los acusa de ser corruptos, de pertenecer a una élite privilegiada, de estar motivados políticamente para bloquear el progreso del gobierno. Estos ataques buscan erosionar la legitimidad popular del juez para que el siguiente paso no encuentre resistencia. El segundo punto es las pruebas judiciales. Una vez que los jueces son percibidos como ilegítimos, el líder busca forzar su salida. Esto puede ser a través de amenazas como juicios políticos, persecuciones penales o reformas legislativas que reduzcan sus salarios o los obliguen a retirarse. La finalidad no es la justicia o la austeridad, sino remover a los jueces independientes. Y por último, el court packing o empaque de la corte. Esta es la jugada final y bastante descarada, consiste en aprobar una reforma legislativa para aumentar el número de asientos de la alta corte. Al crear nuevas plazas, el líder puede nombrar rápidamente a magistrados leales para asegurarse una mayoría favorable en todas las decisiones clave, garantizando que sus reformas sean declaradas constitucionales. La lectura menciona varios ejemplos muy claros de América Latina donde se aplicaron estas estrategias. Por ejemplo, en El Salvador en 2021 es un ejemplo perfecto de purgas judiciales, pues el legislativo, con apoyo del ejecutivo, destituyó de forma arbitraria a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes habían sido una barrera para algunas de las políticas del presidente. Otro ejemplo es Nicaragua, un caso histórico del court packing. Se aumentó el número de magistrados de la Suprema Corte para asegurar el control político. Y Brasil y México, que se mencionan como casos recientes donde ha habido un aumento significativo en los ataques públicos al Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Es importante estudiar el papel del Poder Judicial en la erosión democrática porque el Poder Judicial es el último filtro. La democracia depende de que haya un control efectivo sobre el poder. Si el presidente quiere violar la Constitución o eliminar a la oposición, necesita que un juez le diga esto es legal. Cuando la alta corte es cooptada, ya no hay un contrapeso. El presidente tiene la llave de la legalidad y puede hacer lo que quiera, pero pues con el sello de constitucionalidad, lo que hace que sea muy difícil que la comunidad internacional o la propia ciudadanía reaccione ante la violación. Se llega a normalizar la autocracia. Yo creo que el fenómeno no solo sigue vigente, sino que se ha intensificado y sofisticado muchísimo. Antes un dictador eliminaba la Constitución y punto. Hoy los líderes han aprendido que es más rentable ser un autócrata legalista. La intensificación se da porque el asalto se ha vuelto una estrategia cruzada. Se ataca a la corte mientras se persigue a la oposición o se cambian las leyes electorales. La estrategia ya no es solo presidencial, sino que se ve en alianzas entre el ejecutivo y el legislativo para desmantelar la justicia, algo que la lectura ya identifica. Un ejemplo reciente y muy pertinente en el caso de México, que va más allá de los ataques retóricos,
El mecanismo de purga judicial por presión se hizo evidente con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora en 2019, 11 años antes de que terminara su periodo. La renuncia se dio en medio de investigaciones por lavado de dinero y corrupción. Una vez que el ministro se fue, las investigaciones se detuvieron y las cuentas fueron descongeladas, lo que mágicamente pues sugiere que el objetivo principal era liberar ese asiento en la Suprema Corte para que el presidente pudiera nombrar a un ministro afín. Esto muestra cómo el Poder Ejecutivo usa las herramientas del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía, y pues no para combatir la corrupción de forma imparcial, sino para presionar y remover a jueces independientes, sustituyéndolos por aliados que luego votarán a favor de las reformas del gobierno. Es una purga sutil disfrazada de lucha anticorrupción. Para concluir, considero que el Poder Judicial no es solo una víctima de la erosión democrática, es el instrumento decisivo. Los líderes autoritarios en América Latina han entendido que el camino hacia el poder ilimitado no es el golpe militar, sino obtener la firma de un juez. La erosión judicial es en esencia el proceso de legalizar la tiranía, asegurando que los abusos de poder sean aceptados por la ley. La pregunta con la que me quedo es: ¿cómo puede el Poder Judicial reconquistar su legitimidad y defenderse sin una base de apoyo popular? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos para la próxima.